¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y la defensa de la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos con impuestos. Ya les hemos hablado a ustedes en otro programa del problema del acceso a la vivienda. Fundamentalmente hemos repasado todos los aspectos que hacen especialmente complicado, por no decir imposible, para muchas familias y muchos jóvenes el ser capaces de acceder a una vivienda, ya sea en compra o en alquiler, como la intervención del Estado ha hecho prácticamente imposible conseguir un alquiler en España precisamente a esa gente que para la que está especialmente diseñado el mercado del alquiler. El precio de la vivienda sigue siendo uno de los asuntos en agenda, tanto mediática como política. En el día de ayer podíamos ver a la ministra del ramo, la manchega Isabel Rodríguez, celebrando una conferencia sectorial de vivienda donde trasladaba a las comunidades autónomas del Partido Popular que si aplicaban la ley de vivienda y declaraban dentro de sus regiones zonas tensionadas, que es, digamos, la puerta con la que se abre la posibilidad de limitar los precios del alquiler y donde se puede intervenir todavía más el mercado por parte de la administración. La fórmula para poder conseguir hacer eso desde el Estado es que las regiones delimiten lo que consideran zonas de precios tensionados en el mercado de la vivienda. Le dijo a las comunidades del PP: si me hacéis caso y aplicáis esta ley tal y como yo lo digo, os regaré de fondos públicos para que hagáis lo que queráis. Y si no me hacéis caso, pues no tendréis fondos públicos. Si alguien quiere ver en esto un chantaje, yo creo que estaría bastante acertada en lo que está pensando. Rodríguez está convencida de que su ley de vivienda, para limitar los precios del alquiler, funcionará y podrá rebajar los mismos al menos un 5%. Vamos a decirles a ustedes una cosa. La ley de vivienda, la que defiende la señora Isabel Rodríguez, lleva en vigor más de un año, y hay algunas regiones que han delimitado esas zonas tensionadas. Sin duda el límite a los precios del alquiler está funcionando. El hecho de que los contratos de alquiler tengan que ser obligatoriamente hasta 5 años también está funcionando. ¿Y qué es lo que ha sucedido desde que está en vigor la ley de vivienda? Esa según la cual la ministra del ramo dice que el precio de los alquileres va a bajar un 5%. ¿Saben ustedes lo que ha sucedido en este primer año de vigencia de la ley de vivienda? Dos efectos fundamentales. La oferta se ha reducido de una manera brutal y los precios están en máximos históricos. Casualidades de la vida. Entonces la señora Rodríguez se ha puesto a pensar y ha dicho: ¿y esto por qué será? ¿Por qué será? A lo mejor es porque no me hacen caso las comunidades del Partido Popular y entonces no aplican la ley como yo digo. Entonces, pues ese es el motivo por el cual los precios de la vivienda no están bajando. Es que no se ha leído ni el más mínimo manual de economía. Pero si es que tampoco hay que ser aquí Hayek para entenderlo, no hay que ser Haslitz para darse cuenta. Si uno interviene en un mercado como el del alquiler para limitar los precios, lo que va a hacer es que cada vez menos gente quiera entrar en ese mercado y cada vez haya menos vivienda puesta en alquiler, y por lo tanto la vivienda que se ponga en alquiler pondrá precios de inicio mucho más altos de los que tenía antes de que se aprobaran esas leyes. Pero bueno, esto la señora Isabel Rodríguez no tiene ningún sentido para ella, y lo que hay que hacer es decir desde la administración cuál es el precio al que se puede alquilar o al que no se puede alquilar, y de qué manera tienen que alquilar su vivienda a aquellos propietarios que quieren alquilarla. En definitiva, bueno, pues una situación la que atraviesa la vivienda, pues que no tiene ningún sentido, y que cuyas leyes, en este caso la ley de vivienda, opera en el sentido contrario al que dice querer operar. O sea, en lugar de reducir los precios y conseguir un mercado eficiente en el que cada cual pueda optar a una vivienda en alquiler o en propiedad dependiendo de sus recursos y posibilidades, pues han negado el acceso a la vivienda a aquellas personas que únicamente podían alquilar porque no tenían las condiciones para poder comprar una casa. Ahora prácticamente el que puede alquilarse una vivienda en determinadas zonas es una persona o una familia que podría perfectamente acceder a ella en régimen de compra.
Pero es curioso otro dato, y es que uno de los que ha alzado la voz en contra de esta ley ha sido precisamente el exministro de Seguridad Social, el exministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, que es ahora además gobernador del Banco de España, y quien ha manifestado sus dudas de que esta ley vaya a dar resultados, y dice que pondrá al equipo de estudios del Banco de España a auditar esta medida. La realidad es que no tenemos un mercado sano de la vivienda hasta que el gobierno no saque sus sucias manos de encima y empiece a defender los derechos de propiedad, garantizando la devolución a sus legítimos dueños de la vivienda en caso de ocupación o inquiocupación. Aquí está la clave de bóveda de que los precios de la vivienda vuelvan a estar en los niveles en los que tienen que estar, que estén regulados por el sano ejercicio de un libre mercado en los precios del alquiler, en la vivienda de alquiler y de compra, que un propietario pueda decidir en qué términos firma un contrato con el arrendatario, que las leyes que rijan esas relaciones sean las leyes normales, pocas, fáciles de entender y que den libertad tanto al arrendador como al arrendatario para decidir en qué términos quiere uno alquilar su vivienda y el otro arrendarla. Bueno, pues esto es muy lejos de lo que nos dicen. Y además hay un pequeño problema. Hoy precisamente pueden leer en Libre Mercado un artículo, un estudio que ha realizado Beatriz García, que ha repasado muchos de los impuestos que gravan a la vivienda en nuestro país. Y son muchísimos, ya se lo adelanto. Pero Beatriz se ha fijado en 7 en concreto que comunidades autónomas y ayuntamientos podrían suprimir mañana. Y suprimiendo esos impuestos que gravan la vivienda, conseguiría, sin ninguna duda, bajar el precio de la misma. Pero, ¿creen ustedes que el gobierno quiere oír hablar de estos rebajas de impuestos? Nada en absoluto. Nos vamos a ir ya mismo a repasar la portada de Libre Mercado y seguimos con todos los asuntos del día. Bueno, ya tenemos con nosotros a Beatriz García para echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Jefa de Libre Mercado, Beatriz García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, estupendamente. ¿Estamos un poquito constipadas, quizá? Un poquito. Tenemos en la redacción un virus de tos que estamos todos, si no tose uno, tose otro. Bueno, esperemos pues aguantar. Esperemos no pillarlo. Sí. Así que muchas gracias por estar aquí igualmente, tanto en esta situación un poquito más precaria. Te entenderemos si te da algo de tos, no te preocupes. Javi, le bajas el micro, a ver, y no pasa absolutamente nada. ¿Cuáles son las 2 noticias más importantes que podemos leer a esta hora en Libre Mercado? Bueno, pues hablamos, si te parece, de la noticia que llevamos de apertura, los 7 impuestos, la solución para bajar el precio de la vivienda, de la que los políticos no quieren ni oír. Ya lo avanzábamos ayer, que íbamos a tratar este tema. La vivienda está en boca de todos, ocupa minutos televisivos, radiofónicos, las portadas de los periódicos. Los ciudadanos están muy preocupados porque alquilar y comprar vivienda se ha vuelto imposible en todo el país. Por un lado tenemos a la izquierda proponiendo más intervencionismo todavía, un intervencionismo que nos ha abocado a la situación en la que estamos. Bueno, pues Sumar, Podemos, el Hay una PSOE sindicalista por ideas. ahí que dice que directamente hay que sacar las viviendas del mercado. Sí, la nueva estrella del sindicato de inquilinos. Es tremendo. Me gustaría mucho ver a esa señora el día que una administración le dijera que usted quiere vivir aquí, olvídese, usted tiene que vivir allí, en esa casa que le digo yo a usted. Pues sí, bueno, pues muchísimas ideas por parte del sindicato de inquilinos y de toda la izquierda están sobre la mesa. Prohibir comprar viviendas que no sean para vivir, lo que lo llaman ellos, prohibir comprar casas extranjeros, dificultar todavía más el alquiler turístico, etc, etc. Por otro lado tenemos al PP, que esta semana ha presentado una batería de medidas. Hay alguna de corte liberalizador, liberal, como bueno puede ser la liberalización de suelo, que es la base, lo fundamental, lo que tendrían que ya empezar a hacer. Ligeras rebajas fiscales, pero muy pocas, y nos hemos puesto en Libre Mercado a analizar la cantidad de impuestos que soporta la vivienda. Y vemos que por parte del gobierno, de alcaldes, de presidentes autonómicos, tienen en su mano una posibilidad, la solución para bajar inmediatamente el precio de la vivienda, y no hablan de ello. Empezamos por el IBI que pagamos todos los años, seguimos por el IRPF con la imputación de rentas de Hacienda. Tenemos el impuesto sobre patrimonio, que es otro de los impuestos autonómicos que ahora el gobierno ha forzado a recuperar a las comunidades autónomas y que también supone un duro golpe, un castigo simplemente por poseer una vivienda. Te castigan por poseer una vivienda que te has ganado con el sudor de tu frente y con tu trabajo.
Otra vez en el IRPF por ganancias patrimoniales si vendemos la vivienda. El IVA si compramos una vivienda nueva. El impuesto, la famosa plusvalía municipal, también si hay ganancias. Ahí se forran los ayuntamientos. Bueno, pues, señores políticos, aquí tienen la solución. Escúchenla, plantéenlo y si quieren bajar el precio de la vivienda, tienen una herramienta sin necesidad de meter sus manos en el mercado. Nosotros nos hemos propuesto, Bea, recoger el guante que dejabas tú en este magnífico artículo hoy en Libre Mercado y vamos a analizar con más datos todos los impuestos que graban la vivienda, que los recoges tú en tu artículo y alguno más que no está tan en la mano ahora mismo para poderlo bajar mañana mismo, que son los 7 que tú recoges, y vamos a tratar de analizar también desde el punto de vista internacional la comparativa, cómo se graba la vivienda en otros países para ver si es que estamos haciendo lo que hace todo el mundo. Resulta que aquí a lo mejor están apretándonos las tuercas más de lo que deberían. Más asuntos dentro del libre mercado. Bueno, pues nos lo cuenta también Sandra León. Como los inquiocupas no existen, pues según Pedro Sánchez, nosotros cada día tenemos un caso. Hay veces que tenemos que limitarlos, pero de verdad que nos llegan a diario casos de ocupas, inquiocupas que están pues perjudicando muy mucho al mercado del alquiler y a los dueños de las viviendas. El caso de Mari Carmen, la verdad que es tremendo, da muchísima pena. Dice que se va a morir sin recuperar el piso. Esta señora que no tiene hijos, que ahorró para su vejez, compró un piso en Figueras y bueno, lo alquiló antes de que entrase en vigor la ley de vivienda y ya tuvo una mala experiencia. Ya la estuvieron un año sin pagar. Un año entero. Y tardó un año en recuperar y en echar a los inquilinos morosos de su casa. Pero bueno, al final la vecina de ese mismo edificio la convence de que tiene una nieta, que pobrecita, que tiene una hija, que se lo alquile, que es de confianza. Bueno, pues plena confianza, que la están pagando religiosamente el piso, pero cuando ella dice, oye, veo que me estoy haciendo mayor, veo que voy a necesitar ese dinero para que alguien me cuide, pues resulta que les dice que va a vender el piso y su inquilina inquiocupa, no solo le dice que es que no se va a ir del piso, es que la deja de pagar directamente y lleva más de 4 años con su piso secuestrado, con la única posibilidad de conseguir unos ahorros y de tener una vejez digna. Y está esta señora pues muy disgustada y es que no es para menos. No es para menos. Y es que el gran problema, decía yo antes, la clave de bóveda es la falta de respeto a los derechos de propiedad en España. No se respetan los derechos de propiedad y en el caso de la vivienda, que es precisamente por las características de este bien, es especialmente sangrante, porque aquí al final pues lo que hay detrás son auténticos dramas como los que vemos. Y además con una excusa que a mí me parece horrible por parte de la administración, del gobierno, que es, es que son personas vulnerables y si se comprueba que es vulnerable, no la puede usted echar. Bueno, si es vulnerable, búsquele usted una solución, pero la casa es mía. ¿Por qué tiene usted que hacer solidaridad o hacer políticas sociales con mi casa? Que es mía, que tengo yo derecho a usarla. Si usted quiere hacer solidaridad o cree que tiene que buscar una solución a esta familia porque es necesitada, búsquesela usted, pero no me obligue a buscársela yo. Es su responsabilidad y bueno, se olvidan de una cosa, de que esta señora, esta propietaria también es vulnerable. Cobra 800 euros de pensión. No piensa nadie en el propietario vulnerable porque no están pensando. No, en absoluto. Y los hay. En absoluto. A ver, para este fin de semana, ¿qué tenemos que tener pendientes? Este fin de semana tenemos muchas cosas a nivel internacional y a nivel nacional: paro, deuda, más impuestos. Hablaremos del coche eléctrico. ¿Más impuestos? Sí. Madre mía, qué disgusto. Pues hoy vamos a hablar cargaditos. Vamos a hablar Venimos el fin de semana. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, te veo luego para que me adelantes la mentira económica. Por supuesto. Aquí te tendré. Hasta luego. Bueno, y como estábamos diciendo y comentando con Beatriz García, la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país. Es un problema importante, es un problema que tenemos que atender y es un problema en el que se puede abordar de muchas perspectivas, desde muchas ópticas. Ya les contamos en programas anteriores precisamente lo que les decía antes, el por qué tenemos un problema tan grande y por qué se ha vuelto tan poco eficiente el mercado de la vivienda en España. Básicamente, por qué el acceso a la vivienda es un problema hoy en un país desarrollado como es España.
¿Por qué los pisos están subiendo tantísimo de precio, los alquileres? ¿Por qué hay tanto problema para la compra de vivienda? Y es un problema meramente administrativo, de que la intervención pública ha hecho ineficiente un mercado que lo era. Y lo hace así y sucede así porque no se respetan los derechos de propiedad, como decíamos. Pero más allá de eso, hoy lo que nos hemos propuesto es tratar de abrirles a ustedes los ojos. Que pagamos muchos impuestos, yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso. Pero ser conscientes de hasta qué punto pagamos muchos, cuántos y hasta cuántos son esos impuestos, la verdad es que empieza a enfadarnos. Y empieza a hacer que consideremos que pagamos quizá demasiado para lo que recibimos a cambio. Y es que en materia de vivienda, el número de impuestos que pagamos cada año es brutal. Hagamos lo que hagamos. Si compramos, porque compramos. Si vendemos, porque vendemos. Si alquilamos, porque alquilamos. Si la tenemos en propiedad una segunda vivienda sin alquilar, también nos lo cobran porque podríamos alquilarla. Si tenemos que donar una vivienda a un hijo, a un sobrino, a un hermano, porque le va a tocar en herencia, tiene que pagar. Si la tenemos simplemente en propiedad, hay que pagarla por el impuesto de patrimonio. Si usted tiene todos los años su propiedad pues en donde vive, pues tendrá que pagar el impuesto de bienes inmuebles. Es interminable la lista de impuestos que se pagan por una vivienda, porque luego no se olviden, sobre la vivienda usted suele tener un seguro, porque los seguros están asociados a la contratación de hipotecas. Bueno, pues ese seguro que usted paga todos los meses o todos los años es un seguro que también paga su impuesto indirecto, su IVA. Si usted tiene contratados servicios como luz, agua, gas, también tiene que pagar impuestos por cada uno de esos servicios. Si usted realiza una reforma en su casa, también tendrá que pagar un impuesto. Tendrá que pagar impuestos al tener una casa por la tasa de basuras. Todos los impuestos asociados a la tenencia de una vivienda o al alquiler de una vivienda son infinitos. Y ¿cómo decir? La creatividad, es una buena palabra, la creatividad para buscar bases imponibles de todo tipo y condición alrededor de la vivienda, que se circunscribe sobre lo mismo que es el hecho de tener una vivienda, es terrible. Y al final resulta que pagamos muchos impuestos por la vivienda, tanto que operaciones en ocasiones aparentemente rentables de compra y venta de una vivienda, vender la mía mucho más cara de la que la compré y comprar otra al precio de la que estoy vendiendo, eso en muchas ocasiones no sale a cuenta solamente por la carga fiscal que entraña. Pero tengo conmigo a Rubén Folguera, quien todos los días me ayuda a repasar todos los datos que se encuentran detrás de las cosas que les contamos. Y hoy con Rubén, hoy esta mañana ha tenido un trabajo duro, le he dicho, Rubén, hay que buscar absolutamente todos los impuestos que se pagan por la vivienda en España. Y se ha puesto amarillo, ha dicho, pero todos. Pero todos, digo, todos. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Trabajito, ¿eh? Sí, bueno. Has tenido curro. Sí, bueno, mejor estar ocupados que no como los ninis ahí sin hacer nada y esta gente que vive del Estado. La gente que vive del Estado, que vive de la paguita. Eso es. De la paguita que los ñoquis, que dice mi ley. Es verdad, mi ley les llama ñoquis, ya no me Sí, a los funcionarios, que como van a cobrar ahí el día de los ñoquis, pues... Ah, amigo. Bueno, cuéntanos, impuestos que paga la vivienda, el primero de ellos. Bueno, vamos a ir por partes. ¿Que usted tiene una casa? Pues bueno, tiene que empezar pagando el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Se paga de forma anual, depende de cada ayuntamiento, y para calcularlo se usa el valor catastral de la vivienda. Y los costes del IBI, digamos, más o menos pues pueden rondar del 0,4% al 1,3% sobre el valor catastral de la vivienda. Que de hecho hay un informe de la OCDE en el que se explica que en los últimos 30 años el IBI en España ha aumentado, o sea, se ha multiplicado por 8. Lo cual es terrible, es una barbaridad. Esto hay que volver a repetirlo y a explicarlo para que la gente lo entienda. Lo que ha pasado en los últimos... 30 años, desde 1990. O sea, desde 1990 hasta hoy, sí. Lo que se estaba pagando por IBI
se ha multiplicado, o sea, hablamos siempre en términos de media. Sí, claro, por supuesto. Medias nacionales en España. Lo que se pagaba por IBI se ha multiplicado por 8. Por 8. 8 veces más, sí. ¿Qué les parece, señores oyentes, telespectadores, amigos de este programa? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes creen que está bien subido ese impuesto durante los últimos 30 años? Por 8. Por 8. Eso es una auténtica barbaridad. Y lo estamos pagando todos, claro, con nuestro dinero. Más cositas. Al IBI hay que añadirle las tasas. Tasas que también dependen de los ayuntamientos y que, bueno, pues son variadas. No son universales, pero están muy extendidas, por supuesto. Y, por ejemplo, pues tasa de basura, tasa de agua, la tasa para que puedas meter tu coche en el garaje, la tasa por el vado, para hacer uso de esa parte de la acera, en fin. Y además, el impuesto sobre el patrimonio, que es cierto que está exenta la vivienda habitual con un importe máximo de 300.000 euros, pero bueno, es otro coste que hay que hacer frente. Y además, también el impuesto de renta inmobiliaria, que esto, digamos, es para aquellas personas que tengan una segunda vivienda, solo por el hecho de que es posible que te puedas llegar a lucrar con esa vivienda, Hacienda dice, bueno, pues te pongo un impuesto que ya digo, se paga a quienes tengan una casa sin habitar y es verdad, supone pues más o menos el 0,1% del valor cadastral de la vivienda. Sí, bueno. Sí, pero me refiero... Ya estás pagando IBI también por esa vivienda. Y las tasas y demás, o sea que... Pero solamente por... O sea, Hacienda estaba siempre... Por eso les hablaba yo antes de la creatividad de Hacienda respecto a las bases imponibles. La base imponible, para el que no lo sepa, es la justificación, el texto que justifica el impuesto que te van a cobrar. Pues te voy a comprar un impuesto porque has recibido unas rentas por parte de un pagador y esas rentas tienen que ir grabadas con el IRPF. Pues esa es una base imponible. La base imponible que se utiliza para esta imputación de rentas inmobiliarias sobre segundas, terceras, cuartas viviendas, es decir, sobre una vivienda que no sea la tuya en la que vives habitualmente, pero que es de tu propiedad, es que como tú puedes alquilarla y sacarle un rendimiento económico, solamente por existir esa posibilidad, el Estado te cobra un impuesto. No crean ustedes que se van a esperar a que usted gane dinero con esa casa, no. Simplemente por el hecho de tenerla y por existir esa posibilidad, el Estado ya te cobra un impuesto. Y no lo sustituye por los demás que te cobran, no. Lo suma al resto de impuestos que estás pagando. Luego, por otra parte, al vender o traspasar la propiedad de la vivienda, los contribuyentes tienen que pagar primero el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y lo paga, lógicamente, el que vende la casa y se tributa sobre o por el beneficio de la venta. Y los tramos, digamos, van del 19% hasta el 28%, es decir, casi un 30% se puede llegar a pagar en IRPF por vender una casa. Sobre lo que se estima que le has ganado a la casa entre la sobre compra y la venta. Sobre el beneficio estimado, eso es. Y luego también existe el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como la plusvalía municipal, ¿no? Que se paga a los ayuntamientos y se paga en concepto de el beneficio estimado, o mejor dicho, del aumento que se estima que ha tenido ese terreno de valor. Y es verdad en este sentido, y esto hay que decirlo, que las últimas sentencias del Tribunal Supremo lo han limitado a aquellos casos en los que la venta de la vivienda genere beneficios. Por tanto, si una persona, antes esto no ocurría, pero a partir de ahora, si una persona por el pago de la plusvalía ha tenido pérdidas, lo que puedes hacer es reclamarlo ante los tribunales y, bueno, pues intentar que le devuelvan ese dinero. Claro, porque se daba la paradoja de que los ayuntamientos cobraban la plusvalía, hubieras tenido plusvalía o no la hubieras tenido. Es decir, después de la crisis inmobiliaria, evidentemente, se han producido muchas ventas de vivienda que han sido a pérdidas. Casas que se compraron, qué sé yo, en 500.000 euros y que el día que la tienes que vender la vendes en 300.000 porque necesitas el dinero, la liquidez, encuentras un comprador y lo vendes en 300.000. Has tenido una minusvalía, no una plusvalía, sino una minusvalía de 200.000 euros. Bueno, pues los municipios, incluso en estos casos, que han sido muchos, siempre ha cobrado el famoso impuesto de la plusvalía. Y esto es lo que el Supremo le ha dicho a Hacienda, pero ¿dónde vas? Claro. Y luego, que en lugar de vender queremos comprar una casa, pues lo que toca es pagar el IVA
Si la vivienda es nueva, del tipo impositivo es del 10%. Si es, digamos, de protección oficial, en régimen especial, o de protección pública, de promoción pública, la tributación es del 4%. Pero además también hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, si es en el caso de que la vivienda sea de segunda mano, y este tipo impositivo ronda el 8% sobre el valor catastral, y también el impuesto de actos jurídicos documentados, que esto, digamos, al comprar una casa con hipoteca, digamos, el que la compra debe pagar este tributo. Y es un impuesto que se paga también en el caso de, digamos, las subrogaciones hipotecarias o cuando se renegocian las condiciones de la hipoteca. Que en lugar de venderla y queremos ser altruistas y la donamos, o en caso de que una persona fallezca y se produce una sucesión, pues también hay que pagar, por supuesto, impuestos. Y el impuesto lo paga el donatario. Y bueno, esto ya depende de las comunidades. Por ejemplo, en Madrid, si no recuerdo mal, está en el 1%, el impuesto de donaciones y sucesiones, pero también hay que pagar la plusvalía, que hemos hablado antes. También es verdad que en la Comunidad de Madrid, que está bonificado al 99%, eso pagas el 1%, pero solo en caso de que lo dones de padres a hijos. Ya en casos entre hermanos o en casos entre primos, que desde aquí invitamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que más impuestos ha bajado de toda España. Oiga, aquí tienen un margen evidente. Bonifíquenlos todos, que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, donar o suceder una vivienda, dejarla en herencia, esté exenta, tanto sea en primera línea sucesoria como en segunda como en tercera. Que pues esa vivienda ya ha pagado todos los impuestos del mundo, el que la recibe probablemente también, y en cualquiera de los casos es una propiedad que quien la tiene se la cede a quien quiere, y no tiene por qué el que la recibe tener que andar pagando esos auténticos dinerales que se piden desde las administraciones. En Madrid está muy bien esa bonificación prácticamente al 100% del impuesto en la primera línea sucesoria, pero no estaría de más, y desde aquí lanzamos el guante, háganlo en el resto de los casos. Claro. Y luego, por otra parte, si uno quiere alquilarla, pues lo que le toca es pagar el IRPF también. Y aquí, en este caso, el tipo impositivo puede ir del 19% hasta el 47% para aquellas rentas o ganancias, rentas de mayores a los 300.000 euros. Entonces, la conclusión que se puede sacar de todo esto es en qué puesto, o mejor dicho, cómo nos deja, en qué lugar todo esto a España con respecto al resto del mundo. Pues sí, claro, porque caemos o tenemos, digamos, el riesgo de pensar que esto es así en todos los países desarrollados. Claro, pues va a ser que no. En 2022 se publicó un estudio, la OCDE también, que literalmente se llama Estudio sobre la imposición, la fiscalidad sobre la vivienda, y deja a España en penúltimo lugar como aquel país con mayores tributos sobre la vivienda, solo por detrás de Italia, y muy lejos, por supuesto, de aquellos que lideran con menos tributos sobre la propiedad el ranking, que son Estonia, Nueva Zelanda y República Eslovaca. Entonces, todo esto nos debe hacer, digamos, preguntarnos por qué debe ser así, cuando hay otros países que pueden hacerlo y que de hecho no son tan restrictivos. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que en otros países como Estados Unidos una persona encuentra combustibles fósiles en su propiedad, en su rancho, no viene el Estado y te lo expropia y de hecho pone el precio él, como aquí ocurre. Aquí, cuando el Estado quiere expropiarte en pos de un supuesto bien público, claro, bien mayor o bien público, pues viene el Estado con sus propios tasadores, lógicamente, y te pone él el precio que te va a pagar por quitarte la casa. En fin, esto es lo que sucede en España. Muchas gracias, Rubén, por traernos estos datos. Vamos a analizarlos ahora con nuestro experto de cabecera, que hoy no es otro que el presidente de la consultora Free Market, Lorenzo Bernaldo de Quirós, amigo de esta casa. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Habéis hecho un informe absolutamente magnífico y exhaustivo. Muchas gracias. Es lo que hemos intentado. Hay que felicitaros de manera ardiente, vamos. Hemos querido ponerlos, Lorenzo, todos juntos, todos los impuestos juntos, incluso aquellos que muchas veces no están, como bueno, esos impuestos que tienes que pagar por tener una casa, porque al final tienes que dar de alta suministros o tienes que dar de alta seguros. Pero es que la fiscalidad en España sobre la vivienda no termina nunca.
arranca desde el momento en que se diseña una casa y termina en el momento en que se derrumba y se cae, y durante toda esa vida las administraciones no dejan de cobrar impuestos. Exactamente. Lo que apuntas y lo que apuntáis es una realidad absolutamente clara y evidente en un país que se ha convertido en un infierno fiscal y, en efecto, en el que la vivienda tiene el volumen, no solo el número, sino el volumen de impuestos que gravan la propiedad de las viviendas más alto de todos los países de la OCDE. Habéis citado el informe de la OCDE y hay otro absolutamente demoledor de la Tax Foundation, en el que se proclama con una claridad evidente que la fiscalidad sobre la vivienda en España es un mecanismo lesivo para la propiedad, ineficiente, y además de ineficiente, un impuesto en muchos casos, al estar distribuido entre muchas figuras impositivas, invisible. Pero cuando acumulas todos los que habéis enumerado, te encuentras con que no solo el número de impuestos, sino la gravación, la carga fiscal que soporta la vivienda en España es la más elevada de todos los países desarrollados. En un país de propietarios y de clases medias, esto se traduce indiscutiblemente en dos elementos. Uno, una reducción de la riqueza de las familias, sobre todo de las clases medias, que son las grandes propietarias de viviendas en este país, frente a lo que se dice, y obviamente también, que no lo hemos apuntado, pero que es básico, en el arranque y en la promoción de iniciativas inmobiliarias, en la que el coste de los impuestos para iniciar cualquier proceso de construcción en España es también el más elevado de los países desarrollados. Entonces, en este escenario hay que plantearse claramente una revisión drástica de la fiscalidad que recae sobre las viviendas, que de alguna manera se ha convertido, y es una cosa tramposa como la ley del suelo, en uno de los principales mecanismos de financiación de los ayuntamientos. Es curioso cómo lideramos, Lorenzo, los rankings internacionales en materia de saqueo al ciudadano. En Europa resulta que el país que más ha subido los impuestos a sus ciudadanos de toda la Unión Europea en los últimos 5 años ha sido España. Cuando hemos sido además el país en el que más se han empobrecido sus ciudadanos de toda la Unión Europea. Es que es muy curioso cómo hay rankings que sí que encabezamos y no son precisamente los que querríamos encabezar. Y ahora, en materia de vivienda, Lorenzo, el reto es tratar de volver a tener un mercado eficiente y libre que permita que los precios se acerquen a lo que dicte el mercado y que pueda haber vivienda en oferta, en alquiler y en compra para todo tipo de personas, porque esto es lo que termina haciendo el mercado, pero las soluciones que nos ponen encima de la mesa son las contrarias, es más intervención, más, además ya con chantajes, ¿no? Lo que vimos ayer por parte de la ministra de Trabajo de si no aplicas la ley como yo te lo digo, no te voy a dar un duro para otras cosas, no sé, o sea, ya estamos en una actitud matona, ¿no? Es cada día más bolivariana. Sí, el gobierno tiene una política que cabe calificar en los términos precisos como antivivienda. Y la nueva que ha querido introducir y que de facto está introducida en todo lo que es el régimen, la situación de los alquileres en España, lo que hace, y lo hemos visto ya claramente, es reducir la oferta. Ha habido la desprotección de la propiedad, hace absolutamente imposible, por muchos incentivos fiscales que se introduzcan, la posibilidad de que los propietarios saquen viviendas en alquiler. La ley del suelo, en un país que tiene una abundancia de suelo extraordinaria porque tiene una densidad de población muy baja, se restringe de manera artificial, con lo cual se encarece también la obra, la construcción de viviendas, tanto en propiedad como en alquiler. Entonces vivimos en un mecanismo, en una estructura y en una política de vivienda que es absolutamente colectivista y que no ha funcionado jamás en ningún sitio. Entonces, este es el problema, es decir, se quejan del acceso de los jóvenes a la vivienda y tal, y estas historias. Cuanto más se reduzca la oferta, obviamente los precios más suben si la demanda se eleva.
Entonces, la única forma es liberalizar el mercado y aumentar la oferta de suelo. Y una o dos medidas que son alérgicas a un gobierno que además tiene una obsesión absoluta, clara y precisa de demoler el derecho de propiedad. Sin duda alguna. Lorenzo Bernaldo de Quirós, muchísimas gracias de verdad por haber querido estar con nosotros hoy para analizar este problema y, digamos, poner puntos sobre las íes, ¿no? Sobre un mercado inoperante y un empeño tozudo por parte del gobierno de seguir manteniéndolo así. Porque una cosa yo creo, Lorenzo, tenemos que tener clara, y es que mientras estas políticas sigan por esta senda, mientras sigan siendo las propuestas que se ponen encima de la mesa la intervención cada vez mayor del mercado, este problema no irá a menos, irá a más. Por supuesto que sí. Y además, a quien más va a perjudicar es precisamente a aquellos a los que dicen que quieren ayudar, que son a los jóvenes y a la gente con rentas medias, bajas y bajas. Desde luego que sí. Lorenzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, un abrazo fuerte. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero. Bueno, esperemos, la verdad que, Rubén, yo cada vez que hablo de este tipo de asuntos, que hacemos estos ejercicios un poco masoquistas de ver todos los impuestos que pagamos, que son enormes, son cada vez más, y esto solo en la vivienda. Si nos vamos al ahorro, nos vamos a las rentas, nos vamos al consumo, es que pagamos impuestos por prácticamente todo, y lo que hacen es que intentar que paguemos todavía más y más veces. O sea, es una carrera de la rata por exprimir al máximo al ciudadano, y España, como decía Lorenzo, se ha convertido directamente en un infierno fiscal. Sí, hay que preguntarse por qué ocurre esto. Hay quien dirá que puede ser porque lo hacen a propósito para hacernos dependientes del Estado, quizá. Hayek a los socialistas de todos los partidos les atribuía más que maldad, ignorancia. No podemos asegurar por qué será, pero es también una cuestión que hay que plantear al respecto. ¿Por qué se empeñan en gravar la propiedad de las personas? ¿Por qué se empeñan en gravar su renta y al final el fruto de su trabajo? Desde luego, y hacerlo de la manera en que lo hacen, sí, escondiéndolos, volviéndolos invisibles y haciéndonos creer que no pagamos tanto como realmente pagamos. Bueno, Rubén, vamos a dejar aquí el tema del día y, si te parece, vamos a abrir página de mercados. Y abrimos página de mercados porque llegamos al último día de la semana y tenemos que ver cómo van cotizando los distintos valores del mercado. Como siempre, primer vistazo a lo que hace el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, está anotándose un muy ligero 0,19%, cotiza plano, unas décimas en positivo en ese soporte de los 11.640 puntos. Ahí se mantiene desde ayer intentando no perder esa cota de los 11.600 y con la vista puesta en las políticas internacionales de los bancos centrales, en las decisiones que van tomando, pero con una atención muy especial a lo que sucede con el precio del petróleo. ¿Qué cosas suceden con el precio del petróleo? Bueno, pues que ha subido y mucho durante las últimas horas y se espera que siga estando alto, por mucho que la situación en Oriente Próximo todavía no haya supuesto una amenaza real sobre todos los productores de crudo de la zona. Recordemos que Arabia Saudí es uno de los actores más importantes y no están, digamos, de la mano de Irán, todo lo contrario, están prácticamente en guerra con Irán, y en este caso Irán, si es la potencia agresora en este momento, probablemente no contará con el favor de Arabia Saudí. Vamos a tratar de salir de dudas de cómo están afectando estas tensiones geopolíticas a los valores de distintos sectores con la ayuda de nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que es mi amigo Antonio Hidalgo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte por aquí. Para quienes sigan a la comunidad de locos de Wall Street, de LWS Academy, es un viejo conocido de todos ustedes. Para el que no le conozcan por ahí, pues ya les invito a buscar esas comunidades y suscribirse, porque la verdad es que los contenidos que hacéis son cada día más, son mejores, y además hacéis unos research y unas búsquedas, unos análisis de la situación muy buenos. Por ese motivo yo te tengo aquí en Con Ánimo de Lucro, Antonio, y estaba yo
yo diciendo cómo puede afectar precisamente la evolución del precio del crudo a distintos sectores. Es inevitable pensar en sectores como el shipping, algo que sé que analizas y conoces muy de cerca, o sectores como el que afecta a los hidrocarburos. ¿Cómo crees que va a evolucionar? Y sobre todo, danos alguna pista de qué tipo de valores tenemos que monitorizar para saber hacia dónde puede caer la balanza. Bueno, pues Luisfer, como tú bien dices, está claro que estas tensiones geopolíticas van a afectar a los mercados y sobre todo pues a materias primas tales como el petróleo. La suerte es que venía ya el petróleo de unos precios bajos porque había tambores de posible recesión y eso pues ya sabemos que afectaba al precio del petróleo. Entonces, alguien que a lo mejor vea con perspectiva, amplíe lo que es la gráfica y vea con más años la cotización actual del BTI o del Brent, dirá, bueno, es cierto que está subiendo, que está teniendo un repunte en estos días, pero realmente hemos tenido cifras, cotas mayores, ¿no?, en los últimos años. ¿Ahora qué tendríamos que nosotros monitorizar? Bueno, pues efectivamente, con lo que tú has dicho, sectores muy dependientes, como puede ser el shipping, sectores como la aviación, sector industrial, etcétera. ¿Nosotros qué estamos comentando? Bueno, pues que ahora precisamente es donde empiezan a surgir activos refugios. Estamos viendo como el oro, que ya venía con una escalada importante, pues también se está sumando algún alza que otro. Y estas tensiones van a seguir mientras no haya un descenso en el nivel de escalamiento del conflicto. Entonces, bueno, pues efectivamente el petróleo ya estamos viendo cómo está subiendo ligeramente y habrá que estar pendiente pues de esos sectores, aviación, industrial, shipping. Aquí en España, bueno, pues tenemos también a nuestra querida Repsol, aunque cada vez menos dependiente del petróleo. Y en definitiva, pues lo que tú has dicho, esos son los sectores que tenemos que tener ahora mismo en vigilancia por su afectación. Goldman Sachs ha publicado un informe en el que cifra el incremento esperado del petróleo o digamos la posibilidad, lo fija en $20 si se produce un ataque que haga que Irán tenga que reducir de manera notable su producción de barriles de petróleo. En concreto, uno de sus analistas, Dan Struby, dice que si viéramos una caída sostenida de 1 millón de barriles por día en la producción iraní, veríamos un aumento máximo en los precios del petróleo el próximo año de alrededor de $20 por barril. Esto es, claro, esto sería colocarlo al borde de los $100. Sí, efectivamente, al borde de los $100, cifra que ya estuvo en 2022, etcétera. Y ya vemos pues cómo afectó a la economía y a la economía real. Recordemos que incluso el gobierno español tuvo que poner una serie de medidas para paliar, en mi opinión, muy poco, pero bueno, para paliar pues, los costes de transportistas, etcétera. Yo personalmente pienso que tendría que recrudecerse mucho más de lo que está ahora mismo el conflicto para que viéramos esa situación. Y a mí me da la sensación de que no estamos ahora mismo en ese escenario. Podemos seguir teniendo tensiones, pero ahora mismo, a día de hoy, no lo veo a corto plazo, sino hay como decíamos, una mayor agresividad en el conflicto. Es decir, ¿por qué? Porque ya veníamos con decisiones de la OPEC donde normalmente siempre hay un debate entre los que son bearish del petróleo contra los que son bullish y el precio del petróleo tenía más, llamémosle, más visos de seguir bajando que subiendo. Entonces, ahora con este conflicto es cierto que puede tener un repunte, que puede escalar un poco más, pero llamémosle los fundamentales de lo que es oferta y demanda, etcétera, apuntaban a que no iba a subir. Entonces, a mí ahora mismo la cota de los 100 se me hace lejana. Tendría que recrudecerse mucho más de lo que está ahora mismo el conflicto. Pero hagamos un poco de análisis ficción, Antonio. ¿Qué pasaría en caso de que pues se produjera esta eventualidad que pone Goldman Sachs encima de la mesa u otras que también contempla como un posible cierre en el estrecho de Hormuz? No sé, cualquier situación que haga que veamos el barril por encima de los $100. ¿Qué pasaría si de repente un día sucede algo de esto u otra circunstancia y vemos de nuevo el barril de petróleo por encima de los $100?
¿Dónde empezaríamos a dar? Porque la sensación es que sería un nuevo y poderoso elemento que nos hiciera temer repuntes inflacionarios, ¿no? Claro, esa es una de las primeras consecuencias. Al final, cuando se dice siempre que la inflación es muy pegajosa, cuando se habla muchas veces de inflación de segundas rondas, bueno, pues viene provocado por situaciones como esta. Es decir, la inflación, cuando tú piensas que la tienes dominada, muchas veces aparecen, no sé, no quiero llamarlos cisnes negros, como diría Taleb, porque realmente este conflicto lleva tiempo fraguándose y no sería como tal un cisne negro, pero llegan hechos que provocan esas inflaciones de segunda ronda. Yo creo que sería negativo para la economía real. Al final, si nos fijamos en Estados Unidos ahora mismo se está debatiendo entre qué va a pasar con su economía real tras los últimos malos datos de empleo. Y de hecho hemos visto cómo la Fed ha actuado rápidamente bajando tipos y ahora mismo el debate está en si va a haber el famoso soft landing, hard landing o no landing. Es decir, son términos que se refieren a si la economía estadounidense va a poder tener esa bajada de tipos sin recesión económica, si va a ser un aterrizaje suave o un aterrizaje forzoso, ¿no? Entonces, si en esta situación donde Europa podemos decir que está en una situación similar, con datos económicos que unos atisban a que puede haber recesión y otros no, la subida del precio del petróleo sería una mala noticia. Una mala noticia porque incrementaría los costes industriales. Europa está muy tocada industrialmente. Entonces, para la economía real sería una mala noticia. Habría que entonces el inversor, bueno, pues como siempre, posicionarse en aquellos sectores que pudieran salir favorecidos. En concreto, ahí dentro del shipping, como tú decías, hay sectores del transporte marítimo relacionado con el oil que podrían verse favorecidos, ya no solo por la subida del precio, sino porque estos barcos al final lo que ganan dinero es por las millas conducidas o las millas atravesadas. Si se producen situaciones como el cierre del estrecho de Hormuz, que van a provocar que para transportar petróleo de un sitio A a un sitio B tengan que recorrer muchas más millas, obviamente van a ganar más dinero y se va a producir efecto apalancamiento operativo, sus costes siguen siendo similares, etcétera, y sí van a ganar muchos más ingresos, ¿no? Entonces, el inversor, bueno, pues tendría que enfocarse a esos sectores que sí salen beneficiados. Si además te da la situación que tú dices del petróleo, bueno, pues los sectores defensivos ahí, o más bien las inversiones descorrelacionadas, como podría ser el oro, habría que ver cómo actúa Bitcoin, que siempre ahí lo tenemos como un posible activo descorrelacionador, si se me permite la palabra, aunque es verdad que últimamente parece que actúa como siempre actúa el Nasdaq, pero habría que ver también si Bitcoin ahí se parece al oro y actúa como sector defensivo. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esa evolución. Aquí lo vamos a contar en Con Ánimo de Lucro, Antonio. Pero déjame que abuse un poco de ti y te pida un análisis más. Esta vez sobre una decisión que se ha tomado hoy en el seno de la Unión Europea, en Bruselas. Han ido a votación respecto a si hacer o no permanentes los aranceles a la importación de vehículos eléctricos desde China. En la votación ha salido el sí a hacer los aranceles permanentes en la Unión Europea respecto a la importación de vehículos eléctricos de China, y además ha sido una victoria holgada. 10 estados han dicho que sí, 5 que no querían mantener esos aranceles. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Crees que va a impactar en el mercado del automóvil en Europa? Y en especial a las marcas que operan aquí, que son de aquí, del viejo continente, que lo están pasando especialmente mal. Hemos estado contando estos días atrás los profit warnings de Mercedes o de Stellantis, que tiene marcas en Europa, y bueno, pues parece que nos hablan mucho de que se ha acabado la fiesta del coche eléctrico, pero casi podríamos decir que se ha acabado la fiesta de todos, porque los gasolina también han bajado mucho, las casas clásicas de coches de combustión están atravesando muchos problemas. Mira Volkswagen ahí, donde ha tenido ya algún conato de quiebra, y en fin, la situación no parece buena. Esta noticia que tenemos desde Bruselas
haciendo permanentes aranceles al coche chino eléctrico, crees que favorece a la industria, que parece que es lo que busca, a la industria europea, o a largo plazo puede tener otro tipo de efectos? Obviamente, a corto plazo favorece a la industria europea. Es una medida que va destinada a intentar protegerla. Eso es. Sí, yo fíjate, Luis Fer, aparte de ese comentario, que obviamente, pues el inversor le puede interesar, yo le recomendaría a tu oyente, al oyente que escuche Sin Ánimo de Lucro, un libro que se llama Economía en una lección, que se escribió hace mucho tiempo, sí, de precisamente de Henry Hasley, precisamente, que no era economista, era periodista, podría ser como vosotros, periodista economista. Ese librito lo debe tener todo el mundo de cabecera, porque trata en cada uno de los capítulos una pequeñita lección económica. Además, los prologuistas son un tal Javier Milei y un tal Juan Ramón Rayo, así que malo no puede ser. Y dedica un capítulo a los aranceles, y ven cómo los aranceles es un grave problema, sobre todo para el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque los grandes perjudicados con medidas como esta son los ciudadanos, porque si China pudiera importar a Europa coches eléctricos a los precios a los que los vende y los fabrica, etcétera, el ciudadano podría tener coches de muchísima calidad a un precio mucho menor del que tiene ahora. Entonces, yo creo que son medidas cortoplacistas y sobre todo medidas que son parches, porque el problema de la industria europea, podemos ya atisbar que son muchos otros, ¿no? Son problemas de excesiva burocracia, etcétera, etcétera. Los problemas que yo creo que todo el mundo sabemos que asolan a Europa y en concreto a España, falta de competitividad. Estamos viendo cómo la industria alemana, que siempre ha sido líder mundial, pues ahora también está teniendo unos temporales, unos nubarrones bastante importantes sobre ella. Entonces, en definitiva, mi opinión es que esta medida es un parche que puede aliviar algo a corto plazo, pero no arregla el problema de falta de competitividad en general de la industria europea, en concreto de la automovilística. Antonio Hidalgo, amigo de LWS Academy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Bueno, pues nos estamos acercando a la 1 del mediodía, solo queda un minuto. Ya saben que es la cita con la información de los servicios informativos de radio, pero déjenme que les aclare algo más de esta información que comentábamos con Antonio Hidalgo. La Comisión Europea va a seguir aplicando aranceles a la importación de vehículos eléctricos desde China, después de que en la votación que ha tenido lugar en el día de hoy los países de la Unión Europea no hayan sido capaces de alcanzar una mayoría suficiente en contra de la propuesta. De esta manera, Bruselas tendrá que tomar la decisión definitiva en los próximos días, en concreto antes del 30 de octubre, sobre hacer permanentes los aranceles que desde el pasado mes de julio se imponen, en este caso de manera provisional, al considerar que reciben subvenciones que dañan a los fabricantes de la Unión Europea. Unos fabricantes que, como les decíamos, ya lo están pasando mal. Les dejo con las noticias del día y volvemos con más asuntos de su interés aquí en Con Ánimo de Lucro. Bueno, y después de todo el repaso a las cuestiones informativas del día, de mano de los servicios informativos, continuamos con Ánimo de Lucro y quizá en la sección donde más evidente es el ánimo de lucro, que es cuando repasamos, avanzamos, cebamos, llámalo como quieras, el programa que tendremos esta semana de Tu dinero nunca duerme, un programa en el que cada semana aprendemos a invertir y lo hacemos de la mano de los mejores. Hoy me acompaña uno de los mejores, que cada semana me ayuda precisamente a avanzar un poco los contenidos que vamos a disfrutar el próximo domingo, y es mi compañero Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando Quintero? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, ¿qué tal llevas la trinchera de este fin de semana? Mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, sábados y domingos, y bueno, pues la verdad es que como en España no hay tiempo para aburrirse, pues trataremos diversos temas de interés, especialmente con una atención especial en todo lo relacionado con la guerra en Oriente Próximo, que lógicamente va a tener consecuencias a nivel internacional. ¿Quieres avanzar alguno de tus contertulios de mañana? No, eso sorpresa, siempre sorpresa. Siempre sorpresa. Bueno, pues después de cebar el tuyo, ahora vamos a cebar el nuestro, el de Tu dinero nunca duerme. Lo tenemos el domingo, recordamos, de 2 a 3 de la tarde,
en la sintonía de radio, luego siempre en podcast y también en YouTube. Lo pueden disfrutar, por supuesto también en Libertad Digital Televisión. Y cada semana traemos a un gestor de fondos, a un especialista dentro del sector en el que pues tratamos de aprender. Y esta semana nos va a visitar Juan Gómez Bada, que es el CEO y director de inversiones de Avantas Capital, una gestora de fondos con un track record ya importante, ya lleva 10 años operando, además con un éxito notabilísimo para llevar solo, bueno, no sé si solo o ya 10 años, pero 10 años sacar una rentabilidad anualizada al 9,4%, tela, no es fácil. Sí, 10 años. Es un fondo de quality, inversión en calidad, y efectivamente vamos a tratar con él pues todo lo relacionado con su fondo y con la inversión en calidad, que eso es el estilo de inversión que tienen algunos de los mejores inversores de la historia de la humanidad, como por ejemplo Warren Buffett, que en su día era un perfil mucho más deep value, es decir, que buscaba empresas, compañías muy castigadas por el mercado, pero que sin embargo su volumen de activos superaba al precio de cotización y por lo tanto eran compañías extremadamente baratas. Y sin embargo luego, cuando conoció a Charlie Munger, cambió ese enfoque por las compañías de calidad, y la verdad es que no le ha ido nada mal, porque hay que recordar que Buffett es como digo, el mejor inversor de la historia, con unos resultados absolutamente excepcionales, con un fondo brutal que invierte en algunas de las grandes, de las mejores compañías del mundo. Bueno, pues de la mano de este gestor, de Juan Gómez Bada, que es CEO y director de inversiones de Avantas Capital, vamos a profundizar en este estilo de inversión, en cómo se seleccionan este tipo de compañías. Algunas de ellas son conocidas por todos nuestros oyentes, como es el caso, por ejemplo, de Tesla. Juan fue uno de los que invirtió en Tesla cuando poca gente se fijaba en Tesla. Cuando todo el mundo decía que invertir en Tesla era una auténtica locura. De hecho, él mismo escribió en aquellos momentos, en una columna que tiene en El Confidencial, escribió: invierto en Tesla y no estoy loco, o creo que no estoy loco, no recuerdo cuál era exactamente el titular. Pero bueno, le trataremos de sacar de tirar de la lengua para que nos explique los detalles de esa tesis de inversión. Es verdad que es muy polémica y mucha gente considera que Tesla, bueno, pues tiene mucho humo y artificio y no hay tanto negocio detrás, pero lo cierto es que hay que rendirse a la evidencia de las cifras. Solo en el modelo de venta de coches de negocio, pues ha conseguido implementarlo de una manera distinta a lo que suele hacer el sector y con éxito, ganando margen en cada una de las ventas y además posicionando sus vehículos, que son eléctricos, hay que recordarlo, eléctricos puros, el coche más vendido del año pasado en todo el mundo, de cualquier tipo de tecnología, fue uno de sus modelos, el Model Y. Este pasado mes de septiembre en España, el coche más vendido de toda España, de todas las categorías, fue el Model 3 de Tesla, y el segundo más vendido el Model Y de Tesla en septiembre solo en España. Es decir, consigue colocar sus coches siempre entre los más vendidos. Pero le preguntaremos a Juan, la tesis de inversión no se circunscribe únicamente al negocio de venta de coches. Hay mucho negocio oculto que tiene que ver con inteligencia artificial, que tiene que ver con conducción autónoma, que tiene que ver con los efectos de red que produce el ser capaz de hacer que tus coches penetren en todos los mercados a nivel mundial y ser líder de ventas en muchos países. Eso te hace tener muchos coches circulando y mucha información recibiendo de cada uno de esos coches para alimentar una inteligencia artificial que persigue, entre otras cosas, que el coche vaya solo y que tú un día puedas decirle al coche: llévame a casa, y tú puedas estar echándote la siesta en el coche y llevándote a casa. Vamos hacia un escenario, yo creo que mucha gente no es consciente de ello, vamos hacia un escenario en el cual, si decides conducir manualmente, te expones a un elevadísimo riesgo. Es decir, digamos que en el futuro, y estamos hablando de a pocos años vista, prácticamente va a ser obligatorio darle al autopilot y que el coche conduzca por ti. Porque en caso de que tú
cojas el volante y conduzcas manualmente, habrá aseguradoras que no te cubran el accidente por haber hecho un ejercicio de riesgo. Y hacia eso vamos porque efectivamente Tesla no solo es un referente en materia de coches eléctricos, sino que es el gran referente en materia de conducción autónoma. Es decir, que el coche conduce solo, absolutamente. Esto está muy desarrollado en Estados Unidos, donde la conducción autónoma se permite desde hace muchos años. En Europa, sin embargo, bueno, pues seguimos poniendo palos en las ruedas con regulaciones absolutamente absurdas, perjudiciales, innecesarias, y todavía no está tan desarrollado. Pero en Estados Unidos sí, allí ya es algo muy habitual. También los taxis autónomos, donde pides un taxi y no hay conductor, te subes al coche y te lleva a tu casa. Y esto, Tesla tiene una ventaja competitiva, una barrera de entrada que hablamos en el ámbito de la inversión con respecto a otras compañías, y es que el efecto red. Efectivamente, Tesla tiene millones de coches conduciendo de forma autónoma todos los días alrededor del globo, y eso le permite alimentar su poderosa inteligencia artificial para seguir mejorando la conducción autónoma. La distancia con respecto al resto de compañías es evidente, y a ello se le suma un segundo elemento que seguro que nos explicará Juan, que es el tema de la comercialización de los coches. En el caso de Tesla, a diferencia del resto de marcas de coches, no hay una red de concesionarios. Los concesionarios de los coches no pertenecen a la marca, son empresas autónomas. Son concesiones. Son concesiones que tienen la exclusividad para vender una determinada marca. En el caso de Tesla no hay concesionarios, eso eleva el margen de beneficios de la compañía, y al mismo tiempo se da un proceso curioso en el sistema de producción de Tesla. Ellos tienen gigafactorías, de tal forma que fabrican el coche, todos los elementos del coche, desde el principio hasta el final. Y esto hace que también logre abaratar los costes. De hecho, Tesla, a diferencia de otras marcas, cada vez es más barato. Tiene modelos de altísima gama con precios absolutamente fuera de mercado para el usuario común. Tiene modelos que superan y mucho los $100.000 o los 100.000 euros, pero es verdad que cada día está haciendo más modelos, y de hecho se espera que anuncie dentro de poco a uno pues a que pueda competir pues ampliamente con cualquier Peugeot o con cualquier Renault o Citroën, porque ha bajado muchísimo el precio, y está cada día bajando más el precio. De hecho, el desarrollo que ha hecho en sus fábricas es lo que le ha permitido no solo ser más barato, sino más eficiente en el uso de la energía. Las baterías también las hace él, y tiene otras líneas de negocio que van funcionando al abrigo del desarrollo que está haciendo en los coches. Es decir, es un empresario, Elon Musk, casi podríamos decir total, un empresario que si es necesario duerme en la fábrica para implementar y mejorar sobre todo los procesos productivos, para hacerlos más productivos. Eso que comentas es literal. Sí, o sea, literalmente Musk es el típico empresario, dueño de empresa, que se sacrifica de verdad. Es el primero que entra y el último que sale. Trabaja los 365 días, 24 horas al día. Así es, y bueno, pues vamos a ver cuáles de estas ventajas ve Juan Gómez Bada, y casi te diría, Manuel, que nos propongamos un ejercicio a la contra. Porque es verdad que en el pasado hemos hablado en Tu Dinero Nunca Duerme con Emerito Quintana, a quien también le gusta mucho la compañía de Elon Musk y que la sigue, y además la tiene en cartera. Vamos a hablar con Juan Gómez Bada, que tiene en cartera a Tesla, pero ¿por qué no buscamos dentro del universo de gestores de corte value, quality, como siempre decimos, gestores que alinean sus intereses al de sus partícipes, alguno que no esté muy convencido de Tesla, y que bueno, que también que nos lo cuente esa tesis. Ese debate puede estar interesante. O incluso los enfrentamos un día, a ver si algunos de ellos quieren. Manuel Llamas, vamos a recordar La Trinchera mañana y pasado, sábado y domingo, a partir de las 8 de la mañana, y Tu Dinero Nunca Duerme el domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. Allí nos vemos. Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, y entramos en la recta final de Con ánimo de lucro de hoy viernes y de la semana. Ya volveremos la semana que viene, pero pues a mí que me gusta dejarlo mejor para el final, pues tengo a Beatriz García conmigo. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas, otra vez. Hemos arrancado el programa contigo. Hemos hablado además de la noticia que has firmado, ese informe que has firmado en Libre Mercado, y hemos estado analizando pormenorizadamente también con Lorenzo Bernaldo de Quirós todos los impuestos que gravan la vivienda. Y te tocaba, porque tocaba la sección tuya, que es la de cebar, como siempre decimos, el tráiler del gran vídeo que nos vas a traer sobre la mentira de la semana. En los próximos días, ¿qué mentira nos vas a descubrir en Libre Mercado? Pues vamos a desmontar una de las grandes mentiras de la izquierda, y es que bajar impuestos es malo, malísimo, porque disminuye la recaudación y entonces, claro, no se pueden pagar ni los bienes ni los servicios públicos y, bueno, es toda una catástrofe. Pues resulta que no. Vamos a ver. Señores de la izquierda, ¿se puede aumentar recaudación bajando los impuestos? Sí. Por lo tanto, que la única manera de aumentar los ingresos sea aumentando los impuestos es mentira, es falso. Beatriz, desarróllalo, por favor. Sí, efectivamente, la curva de Laffer, la famosa curva de Laffer, se vuelve a cumplir, se ha cumplido estos días. Bueno, Artur Laffer no necesita presentación, ya saben todos nuestros oyentes que es uno de los mayores expertos en fiscalidad, en impuestos del mundo, fue asesor de Reagan, de Thatcher y es un auténtico crack. Su curva de Laffer nos ha ayudado mucho a todos los economistas durante los últimos años, y es que no se queda vieja su teoría porque es que se cumple, bueno, prácticamente a diario o cada vez que vemos los datos de recaudación de muchísimas administraciones. En este caso ha sido Hacienda la que ha publicado los datos de recaudación de las comunidades autónomas, los datos oficiales. Dimos las primeras pinceladitas también de esto hace unos días, porque resulta que la Comunidad de Madrid, que ha ejecutado una rebaja en el IRPF histórica de medio punto en todos los tramos del impuesto, ya todos nuestros oyentes, los que son madrileños, lo han notado en sus bolsillos, pues resulta que los datos nos llegan de 2022, que es cuando la Comunidad de Madrid aplicó esta rebaja del IRPF y cuando además deflactó la tarifa. O sea, quiso aliviar a los contribuyentes del fenómeno tan oneroso que es el de la inflación. Y correcto. Deflactó la tarifa, o sea, aplicó 2 alivios fiscales en el IRPF, la Comunidad de Madrid. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues Laffer. Han recaudado más, Luis Fernando. Resulta que han recaudado más, casi 897 millones de euros más en recaudación, bajando impuestos. O sea, funciona el milagro de Laffer, funciona una vez más, y en la Comunidad de Madrid se repite muy mucho. 500 millones de euros nos hemos ahorrado todos los madrileños gracias a esta rebaja, que ya en esta legislatura, bueno, pues podemos anticipar que se puede volver a cumplir, porque Ayuso quiere volver a rebajar en medio punto todos los tramos del IRPF. Otra vez ha deflactado la tarifa del IRPF también en 2023. O sea, lo estamos notando. Y la recaudación, como dice María Jesús Montero, que si es dumping fiscal, que es que entonces los servicios públicos de la Comunidad de Madrid están hechos un desastre, pues no, todo lo contrario. La Comunidad de Madrid es la región no solo que consigue aumentar la recaudación bajando el IRPF, sino que es la que más recauda por IRPF de España. Claro. Y no es que se cumpla por un efecto divino o por magia estadística, no, se cumple porque tiene sentido. Si tú a una sociedad le vas aumentando los impuestos, evidentemente a medida que empiezas a aumentarlos, lo que haces es que vas recaudando más, inevitablemente, hasta que llega un momento en el que las subidas de impuestos hace que empieces a recaudar menos. ¿Por qué? Pues porque vas gripando la economía productiva, vas rompiendo, vas matando a la gallina de los huevos de oro. Vas haciendo que cada vez sea menos atractivo operar en ese sistema, que sea menos atractivo trabajar
trabajar, y desincentivas la llegada de nuevas inversiones, la llegada de nuevo talento, la posibilidad de que la gente quiera trabajar más y mejor, y entonces lo que vas haciendo es, insisto, matando esa gallina de los huevos de oro. Con lo cual, a medida que subes los impuestos, llega un momento en el que empiezas a recaudar cada vez menos. En cambio, la contraria ayuda, y es que a medida que vas bajando los impuestos, vas generando atractivo, vas emitiendo una señal de que tú eres favorable a la actividad, y como le sucede a la Comunidad de Madrid, atraes inversión mientras el resto de España la expulsa, atraes empresas internacionales mientras el resto del país las expulsa, creas nuevas empresas mientras se destruyen en el resto del país, atraes trabajo, atraes riqueza, atraes actividad, y esto se traduce en cada vez más impuestos, aunque los vayas bajando. Como tienes más empresas que trabajan, más empresas que contratan, más empresas que facturan, que venden, que importan, que exportan, bueno, pues de toda esa actividad creciente tú te beneficias, y has conseguido esa actividad creciente, entre otras cosas, porque has hecho atractivo esa región, en este caso Madrid, o el país que así lo decida, aumentando precisamente la recaudación. Es preferible cobrarle poco a muchos que demasiado a muy pocos. A unos pocos, exactamente, porque lo que hacen las comunidades autónomas, que son infiernos fiscales en España, como Cataluña, es espantar directamente a sus contribuyentes. O sea que ya no, dejando a un lado lo inmoral que es asfixiar a la gente, que esto es lo que puedo pensar yo, puedes pensar tú, asfixiar a la gente con impuestos, es que no te sale a cuenta, no es un buen negocio subir en exceso los impuestos para la recaudación. Es que hasta Hacienda se ve perjudicada, y hemos visto, por ejemplo, el caso bastante claro con el impuesto de patrimonio, como comunidades autónomas subieron el impuesto de patrimonio, otras lo eliminaron, lo fulminaron, como Madrid, y hubo un éxodo de grandes patrimonios de esas comunidades autónomas, y pongo el ejemplo de Cataluña, hacia ciudades menos enemigas de la riqueza, como es el caso de Madrid, que también este efecto es el efecto contrario. Cuando suben mucho los impuestos, recaudas menos, y una de las razones es que el contribuyente se esfuma, se va, o que a la empresa ya no le interesa obtener determinados beneficios, o al trabajador incluso no le interesa que le suban tanto el sueldo o le asciendan, porque dicen, es que si se lo va a llevar toda Hacienda, claro, por esta subida, esta carga de trabajo que a mí me va a suponer, esta subida de sueldo que me estabas proponiendo, no me interesa. Y eso pasa en España porque hay muchos fallos. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid, con el caso del IRPF, ha recaudado un 7,2% más, bajando el IRPF en dos partes, como es la deflactación y como es la rebaja, y ha ingresado 13.392 millones de euros. Y hay que decir, aparte, la izquierda siempre critica a la Comunidad de Madrid porque dice que es una comunidad para ricos, un paraíso fiscal donde se hace competencia desleal y un sinfín de barbaridades. Hay que decir que la Comunidad de Madrid también es un paraíso para los pobres. Es un paraíso para los pobres, para las rentas más bajas, porque les cobra un IRPF que es de los más bajos de España, y con la nueva rebaja que entrará en vigor en esta legislatura, que no sabemos muy bien cuándo va a entrar, pero bueno, está prometida, va a ser la región que menos cobre a sus rentas más bajas. O sea, paraíso fiscal para los ricos, paraíso fiscal para los que no son ricos. Entonces, todas las rentas, y cuando hacemos esto, lo comparamos mucho con Cataluña, pero también otras comunidades autónomas, son auténticas, tienen muchísima voracidad con sus contribuyentes, pues es que ves que la diferencia entre vivir en Madrid o, por ejemplo, Cataluña, es que eso es de 500, 600, 1.000, 2.000 euros al año. O sea, al año es teniendo la misma renta, generando lo mismo, ese trabajador de un sitio o en otro. Y lo vemos también con el impuesto de sucesiones. Desde luego que sí. Fíjate, mira, mientras lo estabas comentando, Beatriz, me ha dado por buscar, digo, vamos a buscar más ejemplos de sí, cómo bajar la presión fiscal hace que la recaudación se dispare. Sí. No que crezca, es que se dispare.
¿Y qué país nos ha adelantado de una manera brutal y se ha colocado como uno de los países más brillantes de toda Europa desde que en la crisis financiera pues decidiera cambiar completamente su política? Yo me lo sé. Empieza por I. Era uno de los PIGS. Yo Sí. siempre lo recuerdo. En Sí, la época de los es PIGS verdad. era uno de los PIGS. Eran Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Eso era lo que se llamaban los PIGS, los cerdos, que era una manera de llamar a los países periféricos de la Unión Europea, que en plena crisis financiera era, por sus estructuras de gasto desmedido, de superimpuestos por todos los lados y de intervencionismo estatal y de ineficiencia en los mercados, eran los que estaban amenazando al euro, ¿no?, en plena crisis financiera. Bueno, pues Irlanda, no sé si porque entraron los hombres de negro, quizá, cambió la política y decidió convertirse en el polo de atracción de inversiones de toda Europa, y lo consiguió. Y vemos cómo desde 2012, por poner un año, hace algo más de 10 años, resulta que pasa de una presión fiscal de aproximadamente el 30%, un poquito menos, 29 y pico, a una presión fiscal en 2022, según los últimos datos a los que hemos tenido acceso ahora mismo en esta búsqueda de Internet, al 21,5%. Es decir, baja casi 10 puntos, algo más de 9 puntos, casi 10 puntos de rebaja de presión fiscal. ¿Y qué es lo que sucede con los ingresos fiscales a medida que rebaja la presión fiscal? Bueno, pues que pasa de una recaudación de unos ingresos fiscales en el 2012 de 51.732 millones de euros a 109.094 millones de euros en 2022. Es decir, bajando 10 puntos la presión fiscal, en 10 años es capaz de duplicar los ingresos fiscales. No es magia, no es, no es brujería, no es artes liberales, no sé cómo llamarlas, extremas. No, en absoluto. Lo que son unas fórmulas, como decía Beatriz de Laffer. Beatriz, que si la oirán, tiene un poquito de tos, bebe agua si puedes. Un poquito, Luis Fernando. Tengo aquí, no tengo, está no acabada el agua solución. que tenía aquí. Bueno, pues estábamos viendo cómo Irlanda cambia y lo hace de una manera extraordinaria en estos últimos 10 años, pues unos ejemplos que deberíamos tener y que tenemos que ver. Pues vamos a estar muy pendientes de ese vídeo de Beatriz García con la mentira económica de la semana, la mentira que dice que la única manera de incrementar la recaudación es subiendo los impuestos. Mentira, falso, bajando los impuestos se aumenta la recaudación. Beatriz, lo contaremos. ¿Puedes decir algo más? Muy bien, lo contaremos. Puedo hablar. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. A vosotros. Pues nada, te veo la semana que viene. Muchas y a todos gracias. ustedes, señores oyentes, pasen un feliz fin de semana y sigan con nosotros. Si quieren suscribirse, suscríbanse al canal. Recuerden que nos pueden encontrar a través del podcast, de los vídeos, en streaming de radio, en streaming de vídeo, en el 105.7 de su FM si nos escucha desde Madrid. Y en definitiva, que estamos aquí para traerles la mejor información y análisis económico y de mercados, con todos los mejores colaboradores. Les espero la semana que viene. Hasta entonces. Es Radio Libre Mercado, 105.7 FM.